¿Qué es COT? Se denomina carbono orgánico total al carbono que forma parte de las sustancias orgánicas de las aguas. Actualmente existen muchas sustancias naturales y artificiales que contribuyen a incrementar los niveles de TOC en el ambiente. No obstante, esta sustancia puede ser descompuesta por microorganismos durante el proceso de consumo de oxígeno. El carbono orgánico total es un parámetro que se utiliza para valorar la calidad de las aguas residuales en un determinado lugar. En México, la NOM 001 Cermagnat está regulando la descarga en relación al COT, por ejemplo, para la descarga de las plantas de tratamiento de aguas residuales en condiciones de descargas diarias, valora la descarga del COT en el orden de los 40 miligramos por litro, o por supuesto, mucho menor. Bien, aquí tenemos nuestro tema de hoy: cómo determinar el COT en tu reactor de lodos activados. Bienvenidos al episodio 38, donde te compartimos tips para que diseñes lodos activados con seguridad y confianza. Mi nombre es Joaquín Enríquez, creador de Ingeniería Directo al Grano y especialista en tratamiento de aguas residuales. Bien, vamos a evaluar cómo calcular ese carbono orgánico total en un sistema de lodos activados. Cómo calcular esa concentración de COT en el efluente, en el exceso de lodos, y por supuesto vamos a tener que calcular el COT en lo que se llama la oxidación endógena, oxidación exógena, o lo mismo que es respiración de esos procesos. Entonces, nosotros vamos a tener que calcular lo que se llama el COT particulado y soluble para que nos conduzca a una carga de COT total en esa línea de proceso. Para ello vamos a tener que considerar cuál es la fórmula empírica que tiene esa agua en la alimentación. Ese COT lo podemos calcular de acuerdo a los análisis que nos esté suministrando el laboratorio. Sin embargo, para lo que es el cálculo de la fórmula empírica de que tiene esa agua que alimenta a ese proceso, esa agua va a tener una cantidad de carbono que la vamos a determinar en relación al peso de esa sustancia. Ese carbono orgánico total va a ser asimilado. Parte de ese va a estar convertido en carbono orgánico total de acuerdo a las reacciones del metabolismo que tenemos en ese reactor, y a su vez vamos a calcular el contenido de carbono orgánico total que descargamos en el efluente y del carbono orgánico total que vamos a obtener en la descarga del exceso de lodo. Para eso nos vamos a valer de ciertos algoritmos, y ahí es donde está el propósito de esta presentación que les estoy haciendo a ustedes, diseñadores. Nosotros en la descarga del efluente vamos a tener un carbono orgánico particulado, tanto en el efluente como en la descarga del exceso de lodos. Síganme con mucho cuidado. Y cuando hablamos
de materia particulada, esa materia particulada la asociamos con la concentración de sólidos en la descarga, así como en la concentración de sólidos que tenemos en la descarga del exceso de lodo. Y cuando hablamos de materia particulada, nosotros estamos hablando de biomasa. Y esa biomasa nosotros la conocemos como sólidos suspendidos volátiles. Y esos sólidos suspendidos volátiles se expresan en su fórmula empírica presentada por Sykes en el año 1975 como C5H7NO2. Entonces nosotros vamos a poder determinar la fracción de carbono orgánico total que contiene la biomasa, que van a ser 5 de carbono por el peso dividido entre el peso total del C5H7NO2, que va a ser 113, para obtener una fracción de carbono orgánico en la biomasa que está en el orden de los 0,53. Una vez que nosotros conocemos ya el origen del contenido de carbono que hay en esta materia orgánica, que es la biomasa, yo puedo calcular el contenido de carbono en el efluente, que va a ser el contenido de sólidos. Del proceso del diseño del sistema de tratamiento, nosotros conocemos la fracción de sólidos suspendidos volátiles con respecto a los sólidos totales, y entonces nosotros podemos encontrar la concentración de sólidos suspendidos volátiles multiplicado por la fracción de carbono que contiene la biomasa. Nos resulta que vamos a obtener la concentración de carbono orgánico total en la biomasa, que va a contener ese material particulado en el efluente tratado. De la misma forma lo calculamos para el contenido de sólidos que va a tener el exceso de lodos. Concentración por la fracción, que ya la obtenemos del diseño, por la fracción del contenido de carbono de la biomasa, que es la misma. Entonces obtenemos ya los miligramos de carbono orgánico total que tiene ese exceso, esos sólidos suspendidos en la descarga del exceso de lodos. Entonces, bien, ya tenemos el carbono orgánico total particulado en el efluente y el carbono orgánico total particulado en el exceso de lodos. Sigamos investigando. Pues bien, señores, aquí nos vamos a valer de la composición del agua doméstica que la presentó Wang and Chamas en el libro que se llama Advanced Biological Process Volume 9, donde él especifica que la fórmula empírica del agua que se está alimentando al proceso es C10H19O3N, como un ejemplo para diseñar nuestro cálculo. Nosotros aquí estamos trabajando con aproximaciones, y una de las fórmulas que se utiliza hoy por hoy para definir y poder evaluar los procesos que ocurren en un sistema de lodos activados, nos agarramos de esta fórmula que es C10H19O3 nitrógeno. Pues bien, vamos a meternos con el metabolismo, porque nosotros, como lo hicimos en la filmina anterior, tenemos que evaluar el contenido de carbono, y lo evaluamos y lo calculamos de una manera muy precisa en los sólidos suspendidos en el efluente y en el exceso de lodos. Pues aquí tenemos que buscar a dónde se va esa materia carbonácea que nosotros tenemos, y que por procesos de oxidación nosotros podemos calcular ese contenido de carbono. Entonces tenemos que ver la parte del metabolismo, donde en el metabolismo esa carga carbonácea, una se va para formar
biomasa activa y la otra se va para un proceso de respiración exógena, en la cual el 64% de esta materia orgánica que está entrando, 64% se va para formar biomasa activa y un 36% se va para respiración exógena. Y eso es parte del metabolismo de lo que es el proceso de la materia carbonácea. Y dentro de ese metabolismo nosotros tenemos un proceso de decaimiento donde parte de esa biomasa que viene en el decaimiento, porque acuérdense, los microorganismos crecen, se multiplican y mueren. Esa materia que muere la denominamos una materia endógena o un lodo endógeno, que una fracción determinada de acuerdo a esas condiciones de diseño que nosotros determinamos, consideramos, nosotros vamos a encontrar una fracción que se va a ir para formar lodo endógeno o materia endógena, y otra fracción que es 1 menos F se va a ir para respiración endógena. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar ese contenido de carbono? Veamos. Entonces, en respiración endógena, pues muy bien lo dice, esa biomasa pasa a un proceso de oxidación donde se produce CO2, agua y amonio. Entonces, nosotros tenemos que calcular el contenido de carbono que se va a consumir en esta respiración endógena, y ya hemos trabajado con esta ecuación anteriormente, y en la filmina anterior calculamos la fracción de carbono con respecto a la biomasa. Pero viene un concepto muy interesante que hemos desarrollado a partir de esta fórmula empírica que tiene esa materia orgánica que se está alimentando al reactor, y encontramos acá la reacción de anabolismo y catabolismo, y calculamos y hemos calculado, por ejemplo, cuánto se produce de biomasa a partir de esta fórmula empírica, y lo hicimos para el proceso de síntesis y para el proceso de respiración. Entonces, nosotros tenemos que para la respiración exógena hay un proceso de oxidación en donde por cada 4,5 de oxígeno se consumen 0,36, y así en síntesis. Por cada 1,6 de oxígeno que se consumen 0,64 de C10H19O3. Entonces, ya tenemos cómo calcular el contenido de carbono en la respiración exógena, el contenido de carbono en la respiración exógena. Nosotros tenemos que esta carga de sólidos suspendidos volátiles producidas en esta corriente se determinan por medio de esta ecuación. Entonces nosotros tenemos ya los sólidos suspendidos volátiles por litro que se van a oxidar, y de las filminas anteriores nosotros sabemos cuál es el contenido de carbono por sólidos suspendidos volátiles que nosotros tenemos de la biomasa, y en consecuencia entonces nosotros podemos obtener el carbono orgánico total que se va a consumir de esta reacción de respiración exógena. Ahora bien, vamos a calcular por efecto de la respiración exógena cuánto carbono nosotros tenemos de carbono orgánico total. Entonces, esta es la ecuación que comanda la respiración exógena, que va a hacer que por cada 4,5 de oxígeno se consumen 0,36 de C10H19O3. Vamos a seguir. Este oxígeno, ¿qué viene a hacer? El
DQO que se genera, que se produce por la condición de respiración exógena. Ahora bien, nosotros, de nuestro diseño del sistema, nosotros calculamos la DQO que se requiere por concepto de esta respiración exógena, y ese dato nosotros lo tenemos. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros conocer? ¿Cuál es el contenido de carbono que hay en esta fórmula empírica, en esta fórmula del agua doméstica? Es fácil de calcularlo. Tenemos 10 carbonos por el peso, que son 12 dividido entre el peso molecular. Entonces va a resultar que el contenido de carbono va a ser 0,60. Y ahora bien, si nosotros hacemos un balance, una consideración de la parte estequiométrica que tiene esta ecuación, resolvemos y podemos conocer el contenido de carbono orgánico total, que viene a ser este. Si yo tengo el DQO, yo sé que por cada 0,36 se me consumen 4,5 de DQO o de oxígeno. DQO con DQO se va. Si yo multiplico 0,36 por la fracción de 0,36 de C10H19O3N, yo a la final obtengo el carbono orgánico total. Y aquí lo tengo en kilogramos de CO2 por día. Y si yo quiero convertir esto a miligramos de carbono orgánico total por litro, yo multiplico kilogramos por día por 1000 y lo divido entre el caudal que alimento a mi sistema. Yo ya sé cuántos miligramos de CO2 yo obtengo por concepto de respiración exógena. Entonces vamos armando ese diagrama de ese proceso de lodos activados. Nosotros tenemos el CO2 inicialmente, que lo podemos adquirir por medio de mediciones en laboratorio, o de otra forma también nosotros lo podemos calcular en base a estas condiciones que ya hemos evaluado. Entonces nosotros ya armamos por acá. Tenemos el CO2 por concepto de respiración. Tenemos el CO2 por concepto de la materia particulada de los sólidos que nosotros descargamos en el efluente, así como de los sólidos que nosotros descargamos en el exceso de lodo. Entonces, tu diseño ya tiene lo que se llama el DQO y sus fracciones. Tú ya tienes calculado el DQO soluble, el DQO particulado y el DQO total, tanto en el efluente como en el exceso de lodos. En el canal de ingeniería directo al grano tenemos un video que te puede interesar. Te invito a verlo, titulado Descubre las fracciones del DQO en los lodos activados. Activa este link y lo podrás ver. Entonces, nosotros ya tenemos de nuestro diseño el DQO soluble en el efluente, el DQO particulado en el efluente, así como el DQO total. Al igual que en el exceso de lodo, acuérdense que la parte soluble es igual tanto en el efluente como en el exceso de lodos. Por eso aquí lo denoto como DQO S sub E. Mientras que el DQO particulado va a depender de lo del exceso de lodo, y eso ya lo tenemos calculado en nuestro sistema, y por ende tenemos el DQO total, que es el soluble más el particulado. Tenemos cómo calcular el CO2 soluble en el efluente, y vamos a depender de un algoritmo ya conocido que nos relaciona la cantidad de carbono que hay presente en el DQO soluble. Cuando la multiplicamos por el DQO soluble, nosotros vamos a obtener el CO2 en el efluente. Y entonces ya armamos el Lego. Tenemos entonces con la parte soluble
que ya la conocemos, el soluble más el particulado, me da el carbono orgánico total en el exceso de lodos y tenemos también el carbono orgánico total en la descarga del efluente. Si nosotros hacemos el balance de masa, el balance de masa va a ser que concentración por caudal. Y nosotros conocemos también de ese cálculo, de ese diseño de los activados, nosotros ya hemos calculado el efluente, hemos calculado el exceso de lodo, pues muy bien, nosotros podemos desarrollar el balance de masa. ¿Cuánta masa de COT tenemos en la descarga del efluente en el exceso de lodo y cuánta masa nosotros hemos de COT obtenemos del cálculo de la respiración endógena y la respiración endógena para completar el total de COT que estamos alimentando en términos de kilos? Y entonces la alimentación de kilos aquí va a ser que el que yo determiné por el laboratorio multiplicado por el caudal y obtenemos la masa total. Nosotros podemos hacer una doble verificación calculándolo desde la forma de los algoritmos para determinar el COT que estamos alimentando, o también lo podemos calcular de acuerdo a la medición que nos da el laboratorio y hacemos un doble match. Si estás interesado en nuestros cursos de formación, al final de la descripción te dejo el enlace y con mucho gusto te atenderemos. Gracias por escucharme y por verme. Es un placer atenderles. Te invito a que te suscribas en el canal Ingeniería Directo al Grano y le des a la campana. Te invito para una próxima oportunidad.